¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de cine y de un cine que no sé si llamarle cine con responsabilidad social, porque es esa necesidad de crear conciencia, de contar nuestra historia, de dejar un mensaje, de hacer un llamado a la acción, y esa es la ópera prima de Efraín Bahamón Peña, que se estrena con Dos mujeres y una vaca. Efraín, bienvenido. Gracias, Claudia, muy amable por la invitación. Pues felices porque finalmente llegamos a buen término. Vamos a estrenar la otra semana, 19 de mayo, esta ópera prima que pues es el producto de 5 años de trabajo. Un sueño sobre la posibilidad de reconciliación entre los seres humanos a través de la mirada de dos campesinas analfabetas que no entienden qué es lo que está sucediendo en este conflicto que las toca desde diferentes ángulos. Entiendo que usted decidió escribir la película después de ser un televidente de noticias de las terribles que hemos tenido en este país, de leer en un periódico la masacre, creo que fue la masacre del Salado. ¿Por qué decide que la manera de canalizar esa frustración, ese dolor, esa angustia como colombiano era a través de contar una historia que además no es real, sino que es de ficción, pero habla del conflicto colombiano? Sí, yo venía trabajando en televisión un tiempo y de un momento para acá se empieza a producir como una serie de telenovelas y seriados donde los protagonistas son los victimarios. Entonces está el Capo, está Pablo Escobar, están los hermanos Castaño. O sea, pienso que se privilegia un poco la imagen del criminal. Es muy atractiva cinematográficamente hablando y la gente quiere ver esas historias. Pero las víctimas casi no aparecen como protagonistas. Entonces, pues leyendo algunos reportes de prensa y noticieros me encuentro con unas imágenes y veo que nos estamos insensibilizando sobre las masacres, o sea, 30 muertos, 6 muertos, 10 muertos, y se vuelve como que había que pensar cuál es la masacre con más muertos para que salgan las noticias. Entonces, como buen televidente veo la guerra a través de televisión, veo la guerra lejos, y con una imagen de un niño abrazado al cuerpo de su madre, que llevaba 3 días muerta, me impacta mucho eso y pienso que qué pensará este niño, ¿no? Esperando que la mamá reviva. Y sí, entra como una reflexión, un gran dolor, y uno dice, yo tengo que hacer algo, pero pues yo no soy político, ni documentalista, ni sociólogo. Lo único que puedo más o menos es escribir y contar historias. Entonces me dio la tarea de, bueno, tratar de poner de telón de fondo el conflicto colombiano sin señalarlo directamente, sin acusar ni tomar partido, y la única manera que encuentro es a través de las víctimas. O sea, ¿cómo será la voz de las víctimas si se encuentran en un escenario de guerra? Pero Efraín, me llama la atención porque decimos en este país la realidad supera la ficción, pero usted crea una historia de ficción de unas víctimas que no existen. De golpe hay unas muy similares a ellas, pero no existen estas dos mujeres, Hermelinda y Rosana, con el hombre al que van a buscar, que es el que les mandó la carta, que es hijo y esposo respectivamente. ¿Por qué crear ficción cuando en este país la realidad supera la ficción? Bueno, si ya esa es una decisión personal. A mí la realidad nuestra me sobrepasa. O sea, yo veo todos los días cosas en el periódico que parecen escritas por García Márquez. Realmente digo, esto no puede ser. No puede ser que, por ejemplo, no puede ser que se organice una marcha contra la paz. O sea, no me cabe en la cabeza. No puede ser que se roben la plata de los niños por allá en el Chocó, o que los niños estén muriendo en La Guajira. Esas cosas me sobrepasan y de alguna manera le tengo miedo. O sea, no podría como verlo directamente a los ojos, pero encuentro un recurso en la ficción. O sea, es como una área de catarsis, de poder decir, no voy a imaginarme, a pesar de que todo está en la realidad, voy a imaginarme a dos seres humanos cómo reaccionarían. Y precisamente porque soy guionista y me gusta eso. O sea, nunca he podido hacer un documental, he participado en algunos, pero no me comunico muy bien con esa forma de lenguaje. Es a través de la creación de estos personajes, por supuesto que son de ficción, pero que los encuentras en cualquier parte. O sea, a mí me han dicho que porque hay gente que no sabe leer todavía en este país, y yo digo, pues sales de Bogotá y a media hora encuentras ya gente que no... Y en Bogotá también hay gente que no sabe leer y escribir. Pues veamos precisamente un pedacito del tráiler de la película y le contamos entonces ahora a la gente cuál es esa historia narrativa que usted creó. ¡Hermelinda! ¡Sara! Usted sabe lo re sabía que es Corina.
Traigo noticia de Pastor. No se sabe quién es más terca, usted o Corina. ¿Quieren que se la lea? Reciben Hermelinda Rosana. y Rosana una carta de Pastor. Pastor se ha que marchado. que se El ha esposo, marchado, y es el esposo de de Hermelinda y el hijo de Rosana, ¿verdad? Exactamente. Pero ni Rosana ni Hermelinda saben leer. No. Normalmente los carteros hacen esa labor de mensajeros, no solamente de entregar la carta, sino de leerla. En esta ficción, esa figura me gustó mucho, como una especie de heraldo que trae noticias y no las encuentra en la casa, entonces les deja la carta. Dicen, pues me voy a hacer mi recorrido y les dejo la carta y él pasa como cada semana. Pero ellas cuando llegan se encuentran con la carta y les entra la angustia de saber qué dice y deciden emprender una marcha persiguiendo al cartero. Y llevan la vaca porque es como el medio de sustento también, ¿o qué? Primero, no la pueden dejar sola y segunda, Hermelinda está embarazada, tiene 7 meses de embarazo, entonces para facilitar el viaje montan la vaca con una carreta y pues eso en vez de ayudarlo lo que va a generar es una cantidad de problemas porque la vaca está medio loca y se vuelve un protagonista también dentro de la película. Pero además ellas le hablan a la vaca y la regañan. Sí, la vaca terminó siendo un personaje más. Yo al comienzo había pensado que fuera un burro, un caballo, un perro, algún animal que ayudara como a intermediar esa relación porque ellas todo el tiempo están en pugna, ¿no? Se quieren pero no se quieren y hay un secreto familiar allí como estos secretos que hay en las familias. Que está en la carta. Que podría estar en la carta, claro. Eso no lo revelo todavía porque... ¿Pero la carta la logran leer o no la logran leer? No, pues no te lo cuento. La carta es un recurso que en el cine usamos, que es un MacGuffin, es un recurso para que una historia arranque. Pero en un momento ese objetivo que se buscaba se empieza a desplazar por otro y los personajes se dan cuenta que hay cosas más importantes que la carta. Grabar con animales, pues es un desafío, ¿no? Sí, es complicado. ¿Cómo fue grabar con una vaca? ¿Qué cosas le pasaron que Pues, usted dice, ay, bendita vaca? Uno cree que cuando escribe es fácil, uno dice que un perro ladra, por decir algo, o que un gallo canta y que una vaca pasa por un puente. Eso en el papel está muy bien, pero cuando llegas a la realidad y te das cuenta que, por lo menos yo soy una persona de ciudad, yo no había visto una vaca cerca en mucho tiempo. Y menos sabía que las vacas eran de tierra caliente y de clima frío, entonces cuando yo escribía pensaba en una vaca en blanco y negro, como las lecheras que vemos en los comerciales, pero las vacas de tierra caliente son de otro color. Y empiezo a entender un poco del comportamiento del animal. Hay que hacer un casting. ¿Casting de vacas? Casting de vaca. Nos vamos por los pueblos buscando ganado. Algunas muy bonitas, muy interesantes cinematográficamente hablando, pero imposibles de manejar. Pero imposible de manejar, ¿qué? Porque tienen su temperamento, son rebeldes. rebeldes. Son rebeldes, escuchan todo, entienden todo. Entonces, por ejemplo, esta vaca... Vamos más de eso, vamos al ejemplo y después me explica eso de que entienden todo. Por ejemplo, en concreto, esta vaca, después de 3 días entendió que la palabra acción significaba que todo el mundo se quedaba quieto y callado y que algo pasaba. Entonces, cuando decíamos acción, se tiraba al piso, por ejemplo. No se movía, o cogía para otro lado, empezaba a hacer sus ruidos, o a pegarle con la cola a la actriz, porque es una vaca muy dócil, pero ese tipo de cosas no dejaban, o moverle el micrófono, entonces corte y vuelve a empezar. ¿A la vaca también le ponían micrófono? No, la vaca sí va con boom, tiene un acompañante permanentemente, que es como su preparador, pero esas cositas dañan cualquier plano y toca volver a repetir y volver a recomponer. ¿Cuántas vacas estuvieron en el casting? Realmente vimos como unas 10, pero se escogieron 2. Y una vaca que me gustaba mucho más que esta, era muy bonita, se entrenó más o menos 2 o 3 meses, se le pagó a una persona para que la fuera acostumbrando a cargar la carreta, a que estuviera con gente. Y cuando llegamos, la vaca se asustó con cámaras y con luces y con todos estos elementos y empezó a resabiarse, entonces empezó a patear, empujaba a las actrices. Y justo como 8 días antes tocó cambiar la vaca. Efraín, pasemos de esto anecdótico que es interesante y divertido, sobre todo a lo de fondo. Usted, al hacer esta película, logró responderse la pregunta, ¿por qué nos matamos? Esa es una pregunta muy buena porque aún sigo dándole vueltas. El logline de la película dice, todos tenemos algo que esconder. De alguna manera creo que, sin juzgar directamente, todos tenemos algún tipo de responsabilidad en el conflicto.
tanto los victimarios como los que no hacemos nada cuando vemos que suceden hechos de violencia, los que vemos la guerra a través de la televisión, los que pensamos que eso es por allá con gente lejana, o los que piensan que eso no es verdad. Todos tenemos algo que esconder. En cada familia, mirando un poco en mi experiencia y investigando para la película, se encuentra que hay historias de venganza. Ahora precisamente que pasamos del Día de la Madre, es uno de los días más violentos, que es una contradicción. Esas cosas a mí me generan como mucha inquietud. Digo, ¿por qué la gente se mata el día que está celebrando al ser que más quiere? Que le da la vida. Porque hay mucha historia de venganza que no se ha resuelto, que es un poco la historia del país. Pienso que hay dolores heredados. Colombia desde 1819 a 1886 tiene 21 guerras civiles, es decir, no se ha podido configurar como un Estado que tenga un proyecto claro de qué es lo que vamos a hacer como país, y eso se reproduce en la familia. En el tráiler hay un pedacito que dice algo así como no lo perdono, una cosa, y claro, como es solamente el tráiler y no he visto la película, pues no sé a qué apunta esa frase, pero también hay quienes defienden pues esa postura y digamos el derecho a no perdonar, lo cual no quiere no significa el derecho a buscar venganza, pero sí el derecho a decir no emito ese perdón. ¿Cómo maneja usted el tema del perdón en la película? Pues yo trato de imaginarlo, porque ya me he enfrentado muchas veces a, digamos, a procesos de reconciliación frustrados. Los procesos de paz en Colombia han tenido, generan esperanza y son frustrados, generan esperanza y son frustrados. Y en esta coyuntura este es, digamos, tal vez el último intento donde hay una posibilidad de reconciliación, pero hay demasiado dolor. Claro, las víctimas tienen todo el derecho a no perdonar, pero sí puede haber un proceso de comprensión. Y es que en la película hay una escena donde un niño intenta matar a otro porque mató a su mamá, entonces de alguna manera quiere continuar su cadena de venganza, y Rosana le advierte que eso no tiene ningún sentido, o sea que hay un momento en que hay que hacer un pare, con todo el respeto de las víctimas, con todo el respeto de la gente que ha sufrido el dolor de un secuestro o una muerte en la familia. Matar al victimario, condenarlo, meterlo debajo de tierra, no va a traer a los muertos a la vida, y es tiempo de hacer una reflexión sobre eso. Usted trae para ese papel de Rosana a una actriz mexicana. Luisa Huertas. Y bueno, y la otra actriz es Ana María Estupiñán. ¿Por qué las escogió? Bueno, eso es un poco de coincidencia también. Siempre hemos pensado que la película ha tenido un tipo de magia. Por ejemplo, yo vi a Ana María Estupiñán en La Pola y me encantó ese personaje de campesina niña. Pero como esta es una película de bajo presupuesto, digo, no, pues esta niña está trabajando en telenovela, debe estar acostumbrada a unos salarios que yo no les puedo pagar. Pero estoy hablando con un amigo y me dice, no, mi esposa es la manager. Y me llama y hacemos una cita y me dice, Ana María está buscando una película que se acomode a sus necesidades actorales. Y la película pues no tiene sexo, no tiene desnudos, el personaje es muy lindo, el personaje de Hermelinda, y ella acepta de una vez. Yo quedé sorprendido. Luego, una amiga que estaba en México, le mando el guión y me dice, ¿y quién va a ser la actriz? Pues yo tenía unos prospectos aquí en Colombia y le digo, no, pues yo he pensado en Ángela Molina para darle un tinte internacional, en Luisa Huertas, y me dice, yo conozco a Luisa Huertas. Digo, ¿pero la conoces conmigo? Sí, acaba de dictarme un taller. Si quieres que la llame, y le dije... Y cuando usted le propone a Luisa Huertas venir a hacer algo sobre la violencia en Colombia, ¿no es trabajoso contarle a un extranjero la realidad para que de verdad se meta en el personaje como usted quiere? Claro, pero eso es parte del trabajo del actor, ¿no? Hay una investigación allí. Lo primero que me interesa es que le guste la historia, y ella contesta a los 2 días diciendo, wow, qué historia tan linda. Me comparó con un dramaturgo mexicano muy importante y esta es mi primera película. Yo me sentí halagado porque pensé que iba a decir, ¿usted quién es? No ¿Usted nunca ha hecho una película en su vida? Cine. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque hay actores que llaman y dicen, ¿quién lo mandó? Más o menos. Entonces, me contesta que qué película tan bonita, que lo único que exige es que se acomode a sus tiempos porque ella es del grupo del Teatro Nacional de México. Entonces debe estar permanentemente allí. Cuadramos para que el rodaje se diera. Llegó a Bogotá, empezamos a ensayar. Luisa es una mujer de una conciencia social increíble. Ella es hija de un inmigrante español de la Guerra Civil y muy comprometida con los procesos sociales y mujeres. Entonces una campesina mexicana puede estar en la misma situación que una
campesina colombiana. Y claro, se le contextualizó que eran los paramilitares, que es la guerrilla, que es el narcotráfico. Otro problema era como nunca había trabajado con un animal ella, entonces tocó llevarla y ponerla prácticamente a vivir unos días a pasear con la Hay un vaca. pedacito muy bueno en el tráiler que le voy a pedir a la producción que adelante un poco el tráiler que hemos estado pasando y lleguemos al punto donde está Luisa hablándole a la vaca, le levanta la oreja y le habla a la vaca. Pues Le obviamente dice uno que no es actor pues le da un poco de risa pensar cómo habrán grabado eso, pues para meterse en el cuento de hablarle a una vaca, de ser tan campesina como para poderse comunicar con el animal. Claro, Rosana es prácticamente la mamá de la vaca. La vaca representa, la vaca es una herencia de una hija que murió y la quiere mucho y de alguna manera ve a su hija representada en este animal. Mira, ahí Que está es la bastante vaca. caprichoso. Vamos a ver si es por ahí cerquita cuando ella le termina hablando a la vaca, porque la vaca, ahí está. Vamos a vender por libras en el mercado. Porque la vaca es muy Venimos por caprichosa. una carta. Queríamos que alguien nos leyera. Yo Bueno, conozco hay a un Pastor. pedacito donde le habla y le habla y le habla hasta que la vaca le hace caso. Es en el puente, sí, es lo que pasó. Sí. Le dice, si no camina, la voy a vender por libras en el mercado. En el mercado. Efraín, usted ha logrado que esta película sea selección de un montón de festivales. Yo tengo aquí la lista, veo 4, 8, 9, 12, la selección de 12 festivales. Y ahí no ¿Lograr están eso? todos. No, ahí no están todos. No están todos. ¿Lograr eso con una ópera prima es común? Yo creo que hay algo de suerte, uno tiene que tener un poquito de suerte para meterse en esto porque hay una frase que me repito siempre y es como de la filosofía musulmana y dice, hay gente que se enfrenta a un león porque nunca ha visto un león. Yo creo que si yo me hubiera imaginado cómo iba a ser el rodaje de la película, no escribo O nada. sea, como por ignorancia. Sí, la ignorancia es atrevida. Porque uno podía haber pensado una película en Bogotá, con los amigos, controlada, donde la gente se fuera a dormir a la casa y volviera. Esto era una infraestructura bastante fuerte porque eran más o menos 30 personas buscando hoteles en pueblitos donde si hay 10 camas no hay 12 camas. ¿En qué pueblo grabaron? Escogimos el departamento del Huila. Está filmada en 5 regiones: Aipe, Campo Alegre, el desierto de la Tatacoa, un pueblo muy pequeñito que se llama O, bueno, y otras regiones que no me acuerdo, pero son muy pintorescos, muy bonitos. La película casi es 90% en exterior, entonces eso también fue un reto climático y fotográfico. Afortunadamente no nos llovió mucho y la región se comporta muy bien en cuanto a lo que yo había escrito, cómo me había imaginado esto. Y para eso me imagino, para poder hacer esta película así, con la dimensión que tomó, me imagino que la ley de cine fue Sí, fundamental. clave. Sí. O sea, no la hubiera podido hacer Yo sin no la ley hubiera de podido cine. hacer eso, inclusive yo no hubiera podido hacer cine si no es por la ley de cine. Porque personas como yo, que sin trayectoria, sin una hoja de vida en cine, pues las productoras no los llaman. Entonces cuando gano con el guión, que es la escritura que me da 20 millones para trabajar un año, mando esa versión a España luego y en España gana una subvención también en el Festival de Cine de Málaga, me dan 5.000 euros y con esos 5.000 euros empezamos a viajar al Huila. Eran viajes en mi auto, manejando, durmiendo a veces en hoteles de mala muerte para encontrar los sitios y ya después armamos el proyecto, se pasa al fondo y recibimos el ganador que son 700 millones. Ya con eso empezamos a buscar. ¿Y cuánto costó hacer la película? Esta es una película que yo calculo en 1.000 millones de pesos, que es O sea, que usted está endeudado en 300. más o menos ya Y están buscando. ¿Y usted cree que puede, ahorita porque viene la prueba de fuego con el estreno de la película del 19, ¿usted cree que puede recaudar esa taquilla? Pues o no? ese es el reto. El reto no es hacer una película, ya me he dado cuenta, el reto es conseguir quien te la venda y la distribuya. El reto es lograr que te la pongan en muchas salas y que este tipo de cosas sucedan, por ejemplo, que haya difusión, que haya prensa, porque la gente se interesa. Hay películas muy buenas que se han quedado en el camino y espero que esta no sea, pues creo yo que nos ha ido muy bien, estamos en festivales y seguimos en festivales y hoy por hoy hemos tenido bastante prensa, la figura de Ana María nos ha ayudado mucho a difundir. Ana María Estupiñán. Ana María actriz. Estupiñán, por supuesto, que coincide con el lanzamiento de La Niña y todo esto, entonces apoya mucho en prensa. Espero que sí recojamos porque si no tendría que saltar del quinto piso realmente para que no me encuentren. No, ojalá que no, Efraín, pero mire, yo le estaba preguntando por el hecho de que ha sido seleccionada en muchos festivales. Usted me contaba antes de empezar la entrevista que lo que hacen es
como poner la película en una bolsa de películas del mundo y los festivales van agarrando y ahí dice me gusta esta para mi festival, ¿ya? Eso lo que le da a ustedes un público sumamente diverso. Sí, diverso. ¿Cómo lo ha retroalimentado ese público? Bien, por ejemplo, ahorita acabo de llegar de Málaga y la película tiene un impacto increíble en estas poblaciones desarrolladas porque, por ejemplo, el tema del analfabetismo los conmueve mucho. ¿Cómo así que todavía hay gente que no sabe leer en el siglo XXI? ¿Cómo así que estas mujeres están solas, abandonadas a su suerte, pues, en medio de una guerra que no les pertenece? El mismo papel de la mujer, yo lo veo como la responsabilidad que tiene la mujer y el papel que tiene en Colombia nuestras madres. O sea, los hombres se van para la guerra y ellas se quedan cuidando y sembrando y cuidando los animales, teniendo los bebés y sobreviviendo. Y cuando los hombres vuelven o no vuelven de la guerra, la vida tiene que seguir. Entonces, el público internacional pues se fascina con la historia. Me consta porque he tenido foros con gente hablando y haciendo preguntas de cómo es la realidad colombiana, porque si bien es una película que tiene un marco de acción en la violencia, no es una película sobre la violencia. De eso quería preguntarle, porque mire, le voy a contar anecdóticamente. Ayer me decía mi hijo, es que en el colegio todo es paz, nos quieren meter la paz hasta por los codos. Queremos hacer un proyecto de video y tiene que ser de paz, todo tiene que ser paz. Entonces yo le decía, bueno, como tú no has sufrido la guerra, te parece que no es tan importante que todo sea paz. Pero también pienso que de pronto la gente que va al cine dice, ay no, yo voy al cine es para desconectarme, no me muestren más esta realidad tan dura de mi país. ¿Qué invitación les hace usted a los que piensan así para que a pesar de eso vayan a ver su película? Claro. Si bien la película está en el marco del conflicto, no es una película sobre la violencia, es una película que trata de indagar sobre el origen de la violencia. Es decir, cómo cada uno en nuestra casa a veces tenemos hechos de violencia o de rabia contenida. ¿De dónde viene eso? A esa pregunta es a la que le apunto y toda la historia y la trama está construida para tratar de resolver y llegar a un estado de reconciliación que es el perdón. Claro, lo que le pasa a tu hijo es porque debe ser muy, muy niño, pero unos años antes la gente te decía, todas las películas colombianas son de violencia, todo es narcotráfico, todo es... Entonces se ponen como de moda ciertos temas. Yo creo que esta película empieza, sin ser pretencioso, a abrir un camino hacia la reconciliación, a pensar el posconflicto. Entonces ahí yo creo que tiene un valor que podría ser pedagógico para muchas instituciones. Pues Efraín, esperamos que le vaya muy bien a su película, que mucha gente decida verla, que se gane muchos premios en estos festivales donde va a seguir siendo expuesta. Felicitaciones por este gran esfuerzo y por esta apuesta. Y bueno, síganos contando, porque aquí entonces se estrena como director y seguramente vendrán muchas otras producciones. Sí, por supuesto, tengo otros proyectos ahí sobre el escritorio, pero quiero acabar con este proceso porque ya me estoy enloqueciendo, quiero salir de esto para poder volver a pensar y retomar mi vida normal. Bueno, Efraín Bahamón Peña, director de cine de la película Dos mujeres y una vaca, que se estrena el 19 de mayo. Muchas gracias por acompañarnos y a ustedes también por seguirnos.